Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Eliel Leonardo. Vamos a platicar de El Club de los Vándalos, de Jeff Nichols, una película que nos cuenta la historia del ascenso y el descenso de, de un club de motociclistas llamado precisamente Los Vándalos, fundado por Johnny, interpretado por Tom Hardy, en el cual se agrega Benny, interpretado por Austin Butler, y la película nos la está contando la voz de Katie, interpretada por Jodie Comer. Es una película que a través de su voz nos narra, nos describe cómo es el origen y cómo se va decayendo este club surgido y nacido en la década de los 70, en un momento donde también hay un Estados Unidos derrumbado en muchos sentidos y que precisamente también hacia allá apunta Jeff Nichols, que es contra la idealización del sueño americano, contra la idealización de una nación próspera y progresista de Estados Unidos. Es decir, él se enfoca en ese otro Estados Unidos golpeado en todos sentidos, y ese Estados Unidos que también habla de lo que era la sociedad en aquel entonces. ¿Por dónde desmenuzar la película? ¿Por dónde entrarle? Vamos por partes. Les decía que Jeff Nichols trae una película que va contra esa idealización que podemos tener y que también muchos ciudadanos norteamericanos tienen, pero que en México hemos comprado también esa idea de que Estados Unidos es una nación muy próspera, muy progresista en varios aspectos, y que pues no es así, ¿no? O sea, Jeff Nichols dice, no, vamos a explorar ese otro Estados Unidos golpeado, alicaído, decaído, que está sufriendo mucho los estragos y se nota en el impacto y a nivel social. Recordemos que en la década de los 70, bueno, Estados Unidos, la sociedad también estaba tratando de recuperarse ante los golpes financieros sufridos y derivados de la terrible y absurda guerra de Vietnam, que también, ¿no?, al interior de esta nación causaba otros efectos, había otras cuestiones por atender que permeaban directa e indirectamente en el ámbito social de distintas ciudades de la nación norteamericana. Recordemos que por lo menos los gobiernos de Lyndon Johnson y Richard Nixon causan estragos para la sociedad estadounidense. En el caso de Lyndon Johnson, era un hombre de profunda convicción religiosa, de profundo pensamiento religioso, específicamente del lado metodista, que él creía mucho en la cuestión de los valores, ¿no?, y los principios morales del buen actuar, del buen hacer las cosas, y que incluso él creía que el ideal americano era el de los valores morales. Les digo, esta parte de la idealización que además también se tenía no solamente en cuanto a progreso y avance, sino que también la cuestión moral. Y pues, golpe de realidad que él se lleva con la guerra de Vietnam. La guerra desmorona por completo lo que pues fue su gobierno, y que impacta específicamente también en lo financiero. Pero dentro de su convicción moral, bueno, se va a ver a un Estados Unidos desmoralizado de norte a sur, en distintos núcleos, en distintos sectores y de diferentes maneras en cada uno de estos núcleos. Y por otra parte está Richard Nixon, bueno, que además del Watergate, fue un hombre que tras la guerra de Vietnam establece, ¿no?, un control de precios ante la inflación que vivió el país, y en ese control de precios terminó por afectar a empresarios, a ganaderos, a la población misma, es principalmente a la clase media, y pues no había que presumir como esta gran nación próspera, ¿no?, esta gran nación en auge. No es así, no era así. Y es ahí donde Jeff Nichols, en ese contexto, también aterriza al Club de Vándalos. Y eso lo vamos a ver tanto en la descomposición moral, que contrasta con la visión moral que tenía Johnson, y también en una sociedad sin esperanzas, desilusionada, que incluso en algunos casos no se han dado cuenta de cómo
han sido golpeados anímicamente, contagiados a lo mejor por el desasosiego de otros más que ocurre durante el mandato de Richard Nixon. Ahí llegan estos motociclistas. Todas estas repercusiones pues golpean, por supuesto que golpean a las familias, a los hogares y a estos núcleos de estructura de convivencia establecida de los principios de lo moral, en la tradición, pues ya empieza a quebrarse, empieza a romperse. Y lo vemos en el caso de Johnny, que es un hombre, padre de familia, felizmente casado, con sus hijos, que decide fundar el Club de los Vándalos. Y él decide hacerlo en función de Marlon Brando, al que ve en la película de Road One, El Salvaje. Él queda tan maravillado de ver a Brando con esta boina negra, con su chamarra de cuero. Y pues no es menor que también aparezca Brando como ese símbolo, pues porque en ese momento esa imagen mítica, ¿no?, de motociclista fue absorbida también como un empuje, una motivación de rebeldía y en el caso de los hombres de virilidad. Ahí está concentrado Johnny, dijo, wow, yo quiero eso, veo a Brando, pues lo quiero trascender en el plano real dentro de mi ciudad y váyase, ¿no? Funda el Club de los Vándalos junto a algunos amigos motociclistas que ya tenía. Esto ellos en el marco de una convivencia muy masculina, muy viril, donde la mayor conversación alrededor de sus encuentros y reuniones pues son las motocicletas, ¿no? A ellos no les interesa algo más que las motocicletas, hablar de los caballos de fuerza, los neumáticos, la velocidad, los modelos, en fin, todo lo concerniente a ello. Bueno, entonces Johnny dijo, yo quiero fundar un club para que esto pues sea petit comité, pero vamos viendo cómo él lo hace también por esta cuestión del hartazgo, ¿no? En este marco del hartazgo, de seguir con la tradición, de seguir rigiéndose por los principios morales que supuestamente identifican y deben continuar los ciudadanos estadounidenses. Él como que no quiere eso, y no es el único, no es el único que se rodea de un amplio número de motociclistas que comulgan en el mismo pensamiento que él. Es decir, se nos está mostrando a una sociedad que está rota, que no quiere eso, y sobre todo a una sociedad masculina. En este caso vemos a muchos hombres que ya están hartos de eso, no quieren con esos, no quieren seguir con esas tradiciones ni con esos principios, pues porque hay estragos, ¿no?, en sus diferentes núcleos. Y ahí también hay una mirada de Jeff Nichols. Vamos a ver el personaje de Benny, interpretado por Austin Butler, que pues es prácticamente también la figura central de la película, y que es ese joven ciudadano que nos remite a James Dean en Rebelde sin Causa. Incluso a lo mejor ahí guiños, van a verlo. Vamos a ver una toma en la cual Katie se enamora inmediatamente de él porque lo ve como no solamente un hombre guapo, ¿no?, sino que parece un ángel caído del cielo. Lo transmite Jeff Nichols también en ese sentido, y que, les digo, evoca un poco a esta imagen de James Dean. Pero vemos este personaje que está atrapado entre la desilusión, la desesperanza. Es un hombre que está anclado, que no va ni hacia atrás, como que el pasado le da igual, tampoco es que se detenga ahí, pero tampoco lleva prisa por ir hacia adelante, o sea, tampoco concibe un futuro, no tiene planes para un futuro. Es un hombre anclado, les digo, ahí está detenido, y no por nada es un hombre contenido, muy despreocupado de todo, pero que sin embargo muestra algo que algo no anda bien en él, ¿no? Nos lo hace saber. ¿De qué manera? Pues que fuma demasiado. Vamos a ver específicamente una toma hacia la cantidad de colillas de los cigarros que ha fumado, y también por esta rebeldía que él tiene de retar a la ley. Él disfruta de alguna manera retar a la ley, cruzándose semáforos, siendo detenido, se da hasta la licencia de ser atrapado por la policía, pues porque eso le llena. Pero más que rebelde, ¿no?, más que ser una actitud rebelde la que se nos muestra con Benny, también estamos viendo, les digo, a esta juventud, a este chico atrapado,
¿no? Atrapado en una sociedad donde el pasado es terrible, porque acaba de ocurrir también la guerra de Vietnam, donde además Estados Unidos venía de levantarse de los efectos posguerra en la década de los 50. Entonces ahí él no quiere estar ahí, ¿no? Ya conoce a una sociedad decadente, viene de allá y dice, yo no quiero eso. Y por el otro lado, pues, ¿hacia dónde voy, no? ¿Hacia dónde jalo? Porque el presente que me están dando en esta nación, pues es terrible, ¿no? O sea, tampoco le veo mucha tela de dónde cortar. Y aquí estoy, ¿no? O sea, despreocupado de todo. Pareciera por momentos en que incluso no siente, no, pues es un hombre que siente, le digo que lo estamos viendo con los cigarros, porque podría parecer que el fumar tanto es un cliché y un recurso del que se puede abusar en algunos guiones, que eso ya será motivo de otro episodio con relación al uso del cigarro en las ficciones, pero aquí nos están dando a entender mucho de este personaje que les digo es muy contenido y que esa contención la podemos canalizar hacia lo estático que está haciendo él en una sociedad en la cual no va a ningún lado, no está avanzando. Y otro atractivo que tiene la película tiene que ver con Tom Hardy en su papel de Johnny y con Jodie Comer en su papel de Katie, que Jodie Comer es también, brinda una gran actuación, es quien se rifa sosteniendo la parte de la película donde pues ella influye como narradora, pero también en esos flashbacks está contándonos mucho. Pero lo relevante en ellos dos es que son actores británicos y se entrenaron, estudiaron, analizaron muy bien cómo era el acento estadounidense de la década de los 70, por lo menos en Chicago. Se pusieron a trabajar, se pusieron a investigar, lo hicieron muy bien, porque ninguno de ellos en ningún momento de la película delata su nacionalidad británica. No se les escucha para nada el acento británico, por el contrario, uno piensa y puede deducir que son actores estadounidenses de nacimiento y que llevan toda la vida actuando ahí. En algún momento Tom Hardy tiene este matiz vocal que nos lleva a recordar incluso a Brando en un momento dado. Y Jodie Comer, wow, de verdad escúchenla hablar, y no solamente escúchenla hablar, escúchenla actuar. La forma en cómo ella pues termina también por tener la gran relevancia en la película, porque ella es pues la conciencia, en ella entra la razón también de la situación que está viviendo ese Estados Unidos, de lo que se está viviendo con ese club de los vándalos, de su propia situación. Ella dice, pues yo tengo conciencia de lo que estoy viviendo y no me está gustando, y lidia con ello a través del impulso, porque es una mujer que le hace mucho caso también al impulso, no solamente a la razón, puesto que está enamorada de Benny, ¿no? Entonces, en este impulso, alimentado en algunos momentos por el sentimiento, dice, puedo quedarme aquí, cambiará, no cambiará, estoy detenida también en este Estados Unidos que no me da para más, en un contexto aparte, pues porque estos motociclistas, estos jóvenes rebeldes, estos jóvenes que iban contra natura de lo moral, de lo tradicional, de la depresión misma que estaba sufriendo la nación, pues la figura del hombre duro, ¿no?, que atraía a algunas mujeres, también está ahí latente, ¿no? Ahí se observa en la película de cómo se sentían atraídos por ellos, porque significaba de alguna u otra manera también una especie de libertad, ¿no? Pero ella va a tomar conciencia de que pues tampoco es algo que le agrade, pero va luchando contra el impulso. Entonces es la razón contra sus propios impulsos, y ella también es la voz narradora de la película. El Club de los Vándalos, una opción que llega a la cartelera comercial, que vale la pena, les digo, verlo desde las actuaciones, pero también desde estas formas en que se nos está contando por qué están atravesando estos personajes, qué va sucediendo, y rumbo al final qué es lo que pasa con el descenso del Club de los Vándalos, que pues todo lo que empieza bien, como lo hemos visto en empresas, en clubes de fútbol, en cualquier ámbito, de todo lo que empieza bien, a veces acaba muy mal cuando una semilla, cuando un integrante viene podrido, ¿no?
Aquí también lo vamos a reflejar. Y cómo no va a estar podrido, pues les digo, en una nación que ya venía de una posguerra que les costó mucho trabajo y que incluso hubo ciudades que no se levantaron de eso para entrar después en una guerra absurda. Bueno, todas las guerras son absurdas, pero en este caso en una guerra que no había motivo para hacerla como ninguna guerra como fue Vietnam, y con los golpes financieros, económicos del derrumbe moral que estaba enfrentando la nación estadounidense. El Club de los Vándalos, una opción que llega a la cartelera comercial, que vale la pena, les digo, verlo desde las actuaciones, pero también desde estas formas en que se nos está contando por qué están atravesando estos personajes, qué va sucediendo y rumbo al final qué es lo que pasa con el descenso del Club de los Vándalos, que pues todo lo que empieza bien, como lo hemos visto en empresas, en clubes de fútbol, en cualquier ámbito, de todo lo que empieza bien, a veces acaba muy mal cuando una semilla, cuando un integrante viene podrido, ¿no? Aquí también lo vamos a reflejar. Y cómo no va a estar podrido, pues les digo, en una nación que ya venía de una posguerra que les costó mucho trabajo y que incluso hubo ciudades que no se levantaron de eso para entrar después en una guerra absurda. Bueno, todas las guerras son absurdas, pero en este caso en una guerra que no había